Dentro del folclore español, encontramos hombres y mujeres que matan, principalmente mujeres y niños, para extraerles las mantecas, grasa corporal, generalmente para hacer ungüentos curativos o jabones. Este personaje es caracterizado como un asustador de niños y se utiliza como argumento para asustar a los niños y obligarlos a que regresen a casa a una hora temprana y tengan cuidado con los extraños. Es similar al hombre del saco y al coco. Su origen se remonta al menos la Edad Media. Durante siglos se pensó que la grasa corporal, sobre todo de personas jóvenes y sanas, tenía propiedades curativas y que determinadas personas eran capaces de usar. De ahí surgió la leyenda del personaje del sacamantecas, normalmente un vendedor ambulante que asesina a niños o mujeres para obtenerla. El término se popularizó de nuevo durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX debido a varios asesinos reales con similitudes con el personaje. Entre estos asesinos podemos destacar 5 de ellos. Juan Díaz de Garallo Ruiz de Argandoña nació en Éguilas, Álava, País Vasco. Noveno hijo de los campesinos Nicolás Díaz de Garallo y Norberta Ruiz de Argandoña. Era analfabeto y se había ganado la vida primero como criado y luego como campesino. Trabajó para Antonia Berrosteguieta, una viuda apodada la Zurrumbona, por su anterior marido, con quien se casaría y con la que tuvo 5 hijos, 3 de los cuales sobrevivieron, Cándido, Josefa y Tomás. Su vida transcurrió modesta pero serena hasta que murió su esposa en 1863. Se casó con Juana Salazar, pero el matrimonio estuvo lleno de conflictos que enfrentaron incluso a los hijos de ambos. Su segunda esposa murió de viruela en 1870. Se casó por tercera vez, pero tampoco fue un matrimonio feliz. Su tercera esposa era alcohólica y falleció en 1876. Apenas un mes más tarde se casó por cuarta vez con la viuda Juana Ibisate. A pesar de haber enviudado en 3 ocasiones, al parecer no mató a ninguna de sus esposas. Cometió su primer asesinato el 2 de abril de 1870, tras haber enviudado por segunda vez. Y aunque volvió a casarse en 2 ocasiones, sus nuevos matrimonios no lo aplacaron. En los 9 años que medían entre 1870 y 79, violó y asesinó al menos a 6 mujeres, 3 de ellas prostitutas, de edades comprendidas entre los 13 y los 55 años. Sus primeras víctimas fueron prostitutas a las que estranguló, al parecer por pedirle demasiado dinero tras mantener relaciones sexuales. En 1872 mató a una criada de tan solo 13 años, a la que estranguló, violó y remató. Ese crimen conmocionó a Vitoria. Y cuando solo 8 días después volvió a asesinar a una prostituta, a la que violó, asfixió y abrió un canal para sacar sus vísceras, cundió el pánico en la ciudad. Se le imputaron también varios intentos de ataque que no pudo consumar, pero que no fueron relacionados con los asesinatos. El ataque a la molinera Ángela Armentía le valió prisión por 2 meses y, sobre todo, ser conocido por las autoridades. Por eso, cuando en 1879 volvió a haber una sádica oportunidad, el desenlace fue diferente. Aunque repitió sus viejos patrones, asesinó, violó y mutiló primero a una mujer de 25 años y luego a otra de 52. Varios testigos ya le situaron por la zona y fue apresado el 21 de septiembre de 1880 por el alguacil municipal Pío Jesús Fernández de Pinedo, que asoció las descripciones de los testigos de los últimos crímenes con la del asaltante de la molinera. Durante su prisión aprendió a leer y a escribir y murió por garrote vil al año siguiente, el 11 de mayo de 1881. La ejecución tuvo lugar en el Polvorín Viejo de Vitoria. Se hizo famoso por sus crímenes en toda España y al ser un sacamantecas real, su historia servía para asustar a los niños. Francisco Leonard Romero, 1835-1910. Fue un psicópata criminal español,
ejerciendo de curandero y barbero, asesinó al niño de 7 años Bernardo González Parra, para usar su sangre y vísceras como remedio curativo en el crimen de Gádor. Es recordado como el sacamantecas o el hombre del saco. Francisco Leona Romero era un viudo de 75 años que ejercía como curandero y barbero y que tenía antecedentes criminales. A cambio de 3.000 reales, reveló la supuesta cura de tuberculosis que aquejaba a Francisco Ortega el Moruno: beber sangre y untarse las mantecas de un niño. El 28 de junio de 1910, Leona, junto a Julio Hernández el Tonto, secuestraron a Bernardo González Parra. Le rajaron la axila, le extrajeron la sangre. Leona lo asesinó aplastando su cabeza con una roca y luego le extrajo la grasa y el epiplón. Tras intentar estafar a su cómplice, Julio Hernández, acudió a la Guardia Civil fingiendo haber encontrado el cuerpo del niño por casualidad. Cuando la Guardia Civil investigó el caso, todo el pueblo señaló a Leona. Leona inculpó a Julio Hernández y finalmente confesó el crimen. Francisco Leona fue condenado en 1910 a morir por garrote vil, pero murió en la cárcel. Enriqueta Martí y Ripollès. Nació el 2 de febrero de 1868 en Sant Feliu de Llobregat. De muy joven, Enriqueta se traslada desde ciudad natal a Barcelona, donde trabajará como niñera, pero pronto comienza a ejercer la prostitución, tanto en burdeles como en lugares dedicados a esta actividad, como eran el puerto de Barcelona o el portal de Santa Madrona. En 1895 se casa con un pintor llamado Juan Pujaló. La pareja tuvo una relación tormentosa, reconciliándose y separándose unas 6 veces. Según Pujaló, su matrimonio fracasó por la ficción de Enriqueta por los hombres. Su carácter extraño, falso, impredecible y sus continuas visitas a casas de mala vida, a pesar de estar casada, y que no dejó de frecuentar los ambientes de prostitución y el mundo de la gente de mal vivir. Por ello se separaron y nunca tuvieron hijos. Enriqueta llevaba una doble vida. Durante el día mendigaba y pedía en casas de caridad, conventos y parroquias, vistiendo harapos, mientras que de noche se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas, y se hacía ver en el Teatro del Liceo, el Casino de la Rabasada y otros lugares donde acudía a la clase acomodada de Barcelona. Es probable que en estos lugares ofreciera sus servicios como proxeneta especializada en niños. En 1909 fue detenida en su piso de la calle Minerva de Barcelona, acusada de regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños de entre 3 y 14 años. Junto a ella fue detenido un joven de una familia de alta posición social. Gracias a sus contactos con altas personalidades barcelonesas que contrataban sus servicios como proxeneta infantil, Enriqueta nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel, y el proceso se perdió en el olvido judicial y burocrático. Sin embargo, no tenía ninguna necesidad de mendigar, ya que, además de su trabajo como proxeneta de niños, también ejercía la profesión de curandera, y su doble trabajo le daba suficiente dinero para vivir sin problemas. Enriqueta ofrecía sus ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas y pociones, especialmente para curar la tuberculosis, tan temida en aquella época, y todo tipo de enfermedades que no tenían cura en la medicina tradicional. Gente de clase alta pagaba grandes sumas de dinero por estos remedios. Supuestamente los productos que utilizaba para fabricar sus remedios estaban compuestos por restos humanos de los niños que secuestraba y prostituía. De esos niños lo aprovechaba casi todo: la grasa, la sangre, los cabellos, los huesos, que normalmente transformaban en polvo. Por esta razón, no tenía problemas para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. El 10 de febrero de 1912 secuestró a Teresita Guitart Congost. Durante 2 semanas todo el mundo la buscó, y en esta ocasión hubo una gran indignación popular, ya que se demostraba que el temor de la población por los secuestros infantiles era fundado
y que las autoridades habían sido extremadamente pasivas con este tema. Sería una vecina, Claudia Elías, la que pondría a la policía tras la pista de Enriqueta Martí. El 17 de febrero vio a una niña con el cabello rapado mirando desde un ventanal del patio interior de su escalera. El piso era el entresuelo del número 29 de la calle de Poniente. La señora Elías nunca había visto a esa niña. La pequeña jugaba con otra criatura y Claudia le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya y ella le cerró la ventana sin decir una palabra. Claudia Elías, extrañada, comentó el hecho al colchonero de la misma calle, con quien tenía amistad, y le hizo saber que creía que esa pequeña era Teresita Guitarcongos y que le había hecho sospechar la extraña vida que llevaba su vecina. El colchonero se lo hizo saber a un agente municipal, José Asens, y este a su vez se lo comunicó a su jefe, el brigada Ribot. El 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tenencia de gallinas en el piso, el brigada Ribot y 2 agentes más fueron a buscar a Enriqueta, que se encontraba en el patio de la calle de Ferlandina. Haciéndole saber la denuncia, llevaron a la asesina hasta su piso. Ella se mostró sorprendida, pero no opuso resistencia, probablemente para no levantar sospechas. Cuando entraron las policías, se encontraron 2 niñas en el piso. Una de ellas era Teresita Guitarcongos, y la otra niña que se identificó a sí misma como Angelita, hija de Enriqueta, cosa que más tarde sería puesta en duda. Teresita explicó cómo en un momento en el que se alejó de su madre, Enriqueta se la llevó de la mano prometiéndole caramelos. Pero al comprobar que se la llevaba demasiado lejos de su casa, Teresita quiso volver y Enriqueta la cubrió con un trapo negro. La cogió por la fuerza y se la llevó a su piso. Nada más llegar a casa, Enriqueta le cortó los cabellos y le cambió el nombre por el de Felicidad, diciéndole que no tenía padres, que ella era su madrastra y que así debía llamarla cuando saliesen a la calle. La malalimentaba con patatas y pan duro. No le pegaba, pero sí le pellizcaba y le había prohibido salir a las ventanas y balcones. Declaró también que le solía dejar a solas con Angelita y que un día se aventuraron a mirar en las habitaciones en las que Enriqueta les tenía prohibido entrar. En esta aventura encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y un cuchillo para deshuesar también lleno de sangre. Nunca salió del piso durante el tiempo que estuvo secuestrada. Teresita fue devuelta a sus padres después de haber declarado. Enriqueta fue interrogada sobre la presencia de Teresita Guitar en su casa y ella dio como explicación que la había encontrado perdida y famélica el día antes en la ronda de San Pablo. Su vecina Claudia Elías desmintió esto, porque la había visto en su casa muchos días antes de la detención. La declaración de Angelita fue más terrorífica. Antes de la llegada de Teresita a casa había otro niño, de 5 años, llamado Pepito. Angelita declaró haber visto cómo Enriqueta lo había matado en la mesa de la cocina. Enriqueta no se dio cuenta de que la niña la había visto, y Angelita corrió a esconderse en la cama y se hizo la dormida. Además, la identidad real de Angelita pronto se puso también en entredicho. La niña no sabía sus apellidos y decía ser hija de Enriqueta y que su padre se llamaba Juan, pero que nunca le había visto. La secuestradora sostenía que Angelita era hija suya, pero algunas vaguedades e incongruencias de las primeras declaraciones de Enriqueta les hicieron sospechar. Enriqueta cambiaba su primer apellido, Martí, por Marina. Durante las declaraciones a la policía confesó su auténtico apellido, hecho que fue corroborado por el testimonio de su marido, Juan Pujaló. Con este apellido se hacía conocer y alquilaba los pisos, de los que casi siempre la echaban por no pagar el alquiler. El marido de Enriqueta se personó ante el juez por voluntad propia para saber sobre la detención de su esposa y declaró que había 5 años que no vivía con ella, que no había tenido hijos y que no sabía de dónde había salido la pequeña Angelita. Pujaló además declaró que Enriqueta ya le había mentido en el pasado con un falso embarazo y un falso parto. Un examen médico corroboró que Enriqueta no había parido nunca. Al final, Enriqueta confesó que cuando había asistido a su cuñada, María Pujaló,
Le había mentido haciéndole creer que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. En una segunda inspección del piso se encontró el saco del que hablaban las niñas, con ropa de niños llena de sangre y el cuchillo. También encontraron otro saco con ropa sucia que en el fondo tenía huesos humanos de pequeñas dimensiones, al menos una treintena. Los huesos tenían marcas de haber estado expuestos al fuego. Encontraron también un salón suntuosamente decorado con un armario con bonitos vestidos de niño y niña. Este salón contrastaba con el resto del piso, que era de una gran austeridad y pobreza, y donde olía mal. En otra habitación cerrada con llave encontraron el horror que escondía Enriqueta Martí. En ella había una cincuentena de jarras, botes y palanganas con restos humanos en conservación. Grasa hecha, manteca, sangre coagulada, cabellos humanos, esqueletos de manos, polvo de hueso, etcétera, etcétera. También botes con las pociones, pomadas y ungüentos ya preparados para su venta. En lo referente a Pepito, se le preguntó por su paradero y ella dijo que ya no estaba con ella, que se lo había llevado al campo porque se había puesto enfermo. Repetía la excusa que le había dado a la vecina, la señora Claudia Elías, cuando ésta le preguntó por el niño, extrañada de no verlo ni escucharlo. Pepito había llegado a sus manos, según ella, porque una familia le había confiado al niño para que se hiciera cargo de él. Sabían de la existencia del pequeño tanto por el testimonio de Angelita como el de la vecina Claudia Elías, que lo había visto en alguna ocasión. El testimonio de su asesinato, explicado por Angelita, más las pruebas de la ropa encontrada en su saco, el cuchillo y algunos restos de grasa fresca, sangre y huesos, hicieron a Nico la excusa de la asesina. Esos restos eran de Pepito. Tampoco pudo justificar cuál era la familia que le había confiado el niño, quedando claro así que el pequeño era otro menor secuestrado. Fue interrogada por la presencia de huesos y otros restos humanos, así como las cremas, pociones, cataplasmas, pomadas y botellas de sangre preparadas para vender que poseía en el piso, y también por el cuchillo de desguazar. Enriqueta primero argumentó que hacía estudios de anatomía humana, pero le hicieron saber que los huesos, según los forenses, habían sido sometidos a altas temperaturas, es decir, habían sido quemados o cocidos. Y presionaba por los interrogatorios, acabó confesando que era curandera y que utilizaba a los niños como materia prima para fabricar sus remedios. Decía ser una experta y saber confeccionar los mejores remedios y que sus preparados eran muy bien pagados por la gente adinerada y de buena posición social. En un momento de debilidad fue cuando sugirió que investigaran las viviendas de las calles Talleres, Picalqués, Juegos Florales y su casa en Sant Feliu de Llobregat. En ese momento ya se había condenada y quería beneficiarse de sus servicios como proxeneta de pedófilos. A pesar de ese momento de debilidad y de ira por la suerte que le esperaba, Enriqueta no delató ni un solo nombre de sus clientes. Siguiendo las inspecciones, se registraron 2 pisos más, donde habían vivido Enriqueta, un piso en la calle Talleres, un tercero en la calle Picalqués y una casita en la calle Juegos Florales, en Sants. En todos ellos se encontraron restos humanos en falsas paredes y en los techos. En el jardín de la casa de la calle de los Juegos Florales encontraron una calavera de un niño de 3 años y una serie de huesos que correspondían a niños de 3, 6 y 8 años. Algunos restos aún tenían prendas de ropa, como un calcetín zurcido, que daba a entender que Enriqueta tenía por costumbre secuestrar niños de familias muy pobres y con escasos medios de buscar a su hijo desaparecido. Se encontró otra vivienda en Sant Feliu de Llobregat, propiedad de la familia de Enriqueta, donde también se hallaron restos humanos de menores en jarrones y botes, y libros de remedios. La casa pertenecía a la familia Martí, que era conocida en la población por el sobrenombre de El Indo,
pero estaba cerrada por la mala administración del padre de Enriqueta, según el testimonio del marido, Juan Pujaló. En el piso de poniente también se hicieron otros hallazgos. Un libro muy antiguo con tapas de pergamino, un libro de notas donde había escritas recetas y pociones con una caligrafía muy elegante, un paquete de cartas y notas escritas en lenguaje cifrado, y una lista con nombres de familias y personalidades muy importantes de Barcelona. Esta lista fue muy polémica, ya que entre la población se creyó que era la lista de clientes ricos de Enriqueta. La gente creía que no pagarían por sus crímenes de pederastia o de compra de restos humanos para curar su salud por el hecho de ser gente rica. La policía intentó que la lista no trascendiera, pero corrió el rumor de que en ella había médicos, políticos, empresarios y banqueros. Las autoridades, que tenían la semana trágica muy presente y con el temor de que hubiese un motín popular, calmaron los ánimos de la gente, haciendo que el ABC publicase un artículo donde se explicaba que en la famosa lista solo había nombres de personas a quien Enriqueta mendigaba y que estas familias y personalidades habían sido estafadas por las mentiras y ruegos de la asesina. Enriqueta fue encarcelada en la prisión Reina Amalia, institución demolida en 1936, en espera de juicio. Intentó suicidarse cortándose las venas con un cuchillo de madera, cosa que hizo estallar la indignación popular, porque la gente quería que Enriqueta llegase a juicio y fuese ajusticiada en el Garrote Vil, además de revelar las identidades de sus clientes. Las autoridades de la prisión hicieron saber mediante la prensa que se habían tomado medidas para que Enriqueta no se quedara nunca sola, haciendo que 3 de las reclusas con más carisma de la prisión compartieran celda con ella. Tenían instrucciones de destaparle las sábanas en caso de que se tapara para evitar que se abriera las venas con los dientes. Una aragonesa de Alcañiz la reconoció como la secuestradora de su hijo de meses, unos 6 años antes, en 1906. Por aquel entonces, Enriqueta, con una extraordinaria amabilidad para que la mujer quedara exhausta y famélica por un viaje muy largo desde su tierra, consiguió que le dejara a su hijo. Con una excusa ingeniosa se alejó de la madre para después desaparecer. La madre nunca recuperó a su hijo, ni tampoco llegó a saber qué se hizo con él. Enriqueta, sin embargo, nunca llegó a juicio por sus crímenes. 1 año y 3 meses después de su detención, en la madrugada del 12 de mayo de 1913, falleció, estando el proceso en su contra aún en fase de instrucción. Oficialmente falleció de una larga enfermedad, seguramente cáncer de útero, aunque según la versión más popular, sus compañeras de prisión la mataron linchándola en uno de los patios del penal. Su fallecimiento prematuro no dio oportunidad de que en un juicio se supiese toda la verdad y todos los secretos que escondía. Fue enterrada con toda discreción en la fosa común del cementerio del sudoeste, situado en la montaña de Montjuïc, de Barcelona. Manuel Blanco Roma Santa, conocido como el Hombre Lobo de Allariz, nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiro, Esgos, Orense. Fue uno de los 5 hijos de Miguel Blanco y María Roma Santa. De aspecto físico normal, aunque más bajo que la media. Dicen que medía sobre 1,37, rubio y de facciones suaves o femeninas, descritas por algunos historiadores como tiernas. Manuel era hermafrodita, tenía sexo femenino, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. Considerado instruido para la época, pues sabía leer y escribir. Además cosía y bordaba, por lo que trabajó como modista. Contrajo matrimonio a los 22 años, pero su esposa falleció al año siguiente. Al parecer no tuvo participación en su muerte. Tras enviudar en 1833, decidió dejar la vida sedentaria y empezó a dedicarse a la venta ambulante, trasladándose para ello, durante los primeros años,
por la zona de Esgos y posteriormente abarcando toda Galicia. La primera acusación de asesinato le llegaría en 1844, por la muerte, cerca de Ponferrada, de Vicente Fernández, un alguacil de León que pretendía cobrarle una deuda. Tras ser condenado en rebeldía a 10 años de prisión, consiguió escaparse a un refugio en el pueblo abandonado de Hermida. Allí convivió con el ganado durante meses. Volvió a aparecer en público bajo la falsa identidad de Antonio Gómez, esta vez en Rebord de Chao, mezclándose poco a poco con la población local y estableciendo progresivamente relaciones personales. Ganó en especial confianza y amistad de las mujeres. Llegó a desempeñar el oficio de tejedor, considerado propio de las mujeres en aquella época. Todo ello hizo que arrastrara cierta fama de afeminado. Además, continuaba ejerciendo de vendedor ambulante y de acompañante sobre todo para aquellas mujeres que debían atravesar los bosques. Durante años es cuando comenzaron sus asesinatos, que cometía en los bosques de Redondela y Argostios. Cometió al menos 13 asesinatos, siendo las víctimas siempre mujeres o niños. Las desapariciones pasaban desapercibidas, ya que se encargaba de que sus familiares recibieran misivas contando que se habían establecido en otros lugares, logrando eludir así la justicia durante años. Su fama como vendedor de ungüento de grasa se extendió rápidamente por Galicia, pero lugareños comenzaron a sospechar que estaba compuesto por grasa humana. La aparición de algunas pertenencias de los desaparecidos acrecentó las sospechas sobre las desapariciones, cada vez más comentadas. Planeó su huida, llegando a salir de Galicia con un pasaporte falso. En 1852, finalmente se presentó una denuncia en la ciudad de Escalona, alegando que un vendedor ambulante engañaba a mujeres y niños para que viajaran con él, y que luego nunca más se sabía de ellos. Por ello, las autoridades, al relacionar más adelante los rumores sobre el vendedor de grasa, iniciaron su búsqueda como sospechoso. Finalmente, fue capturado en Nombela, Toledo, y juzgado en Allariz, Orense, siendo fiscal Manuel Blanco Bastida. Se le acusó de llevarse con él mediante mentiras y engaños a mujeres y niños para matarlos y sacarles el sebo o unto, y posteriormente venderlo. En su defensa, Blanco Roma Santa declaró ser víctima de un sortilegio de una bruja que, según él, le hacía transformarse en lobo durante las noches de luna llena. Indicó que, convertido en lobo, había matado a 13 personas por instinto, usando sus patas y dientes para acabar con sus vidas y comerse los restos en compañía de otros. Palabras textuales de Manuel Blanco. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Más tarde, alegaría que lo que sufría no era una maldición, sino una enfermedad. Además, declaró recordar todo lo sucedido una vez transformado de nuevo en ser humano, lo que fue decisivo para su sentencia. La defensa del reo argumentó que no se podía probar un asesinato con una única confesión, aunque esta fuera la del propio acusado. El juicio, conocido como la causa contra el hombre lobo, duró aproximadamente 1 año. La sentencia llegaría el 6 de abril de 1853, cuando Roma Santa contaba 44 años. Se consideró que ni estaba loco ni era idiota o maníaco, y se le condenó a garrote vil por los únicos 9 asesinatos
que se le pudieron probar y a pagar una multa de 1.000 reales por víctima. Un hipnólogo francés que había seguido el caso envió una carta al ministro de Gracia y Justicia, en la que expresaba sus dudas acerca de si Roma Santa padecía o no licantropía. Aseguraba haber curado a otros pacientes con la hipnosis y pedía que, antes de ejecutarlo, le dejaran hipnotizarlo. También solicitó la intervención de la reina Isabel II, que a su vez pidió al Tribunal Supremo que revisase el caso. Tiempo después, Isabel II firmó una orden para liberar a Roma Santa de la pena capital, reduciéndose esta a cadena perpetua. Murió el 14 de diciembre de 1863 en la prisión de Ceuta de cáncer de estómago y se desconoce dónde iba a parar sus restos. Su vida dio lugar a la creación de Cantares de ciego, novelas, documentales y películas. El tío Saín es el personaje de una leyenda muy extendida por la región de Murcia. Era un tipo terrible, caracterizado como un asustador de niños, con el que amedrentaban a los más pequeños para que se fueran a dormir. El mito del tío Saín relata que era un personaje real, y que hasta hace unos años se le veía embutido bajo un sombrero gacho, negro y grasiento, de fieltro raído. Quienes manifestaron haberle visto la cara afirmaban que tenía una mirada torva. Se rumoreaba que vivía en un chamizo, en el corazón de la Sierra de Almunera, al sur de Cotes. Y cuando bajaba a los llanos de los Alporchones, en todo momento andaba distante y solitario, abstraído en pensamientos ancestrales. Nunca tuvo aparcero, como era costumbre en el lugar. Siempre utilizaba atajos y vericuetos en sus correrías. Tampoco se le conoció ni mujer ni hombre alguno. A los niños le contaba que el tío Saín solía llevárselos para sacarles la sangre y alojarlos al aljibe. Si es que estos, llegada la hora de irse a la cama, empezaban a hacerse los remolones. En las noches de lluvia y ventisca estaba presente en el menos ruido. La oscuridad de las noches de los niños le impregnaba la sombra obsesiva del tío Saín. El rumor del viento y el aullido de los canes, repetido de monte en monte por el eco, llevaba el olor sanguinario a la imaginación infantil, en las largas noches de invierno. Algunos aventuraban a pensar que algo había entre el tío Saín y cierto suceso que tuvo lugar, allá por los años de la guerra, en el entorno de los Alporchones, entre una pareja de carabineros y un aligero que pasaba productos de contrabando desde el litoral hasta la llanura del Guadalentín, soslayando los puestos de vigilancia a través de la sierra. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo sobre el sacamantecas y el hombre del saco. Si es así, os animo a que le deis like y que os suscribáis a mi canal, si aún no lo habéis hecho. Sin más, sed felices. Paz.